LATAM Innovation Talks, el podcast de NXTP Corporate Partners. Bienvenidos al ciclo de entrevistas LATAM Innovation Talks, iniciativa que impulsa a conocer de primera mano el futuro de las industrias, las tendencias en los sectores y la innovación en las empresas. Yo soy Pedro Velaga, Head de Scouting en NXTP Corporate Partners, y hoy hablaremos del futuro del retail. Para ello está con nosotros José Antonio Pascual del Valle, o Pepe, como es conocido en el ámbito de emprendedurismo. Él es el Head de Cencosud Ventures. Cencosud Ventures es el brazo de innovación de inversión de riesgo de Cencosud, empresa de retail con más de 60 años operando en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú y en Colombia. Ellos se vinculan con el ecosistema de innovación latinoamericano, invierten en startups early stage de Latinoamérica, en las verticales de Retail Services, Future of Commerce, Logistics, Supply Chain y FinTech. Pepe, ¿cómo andás? Muy bien, muchísimas gracias Pedro y equipo de NXTP Corporate Partners por esta invitación. Todo un orgullo estar en vuestro podcast. El orgullo es nuestro, Para comenzar, si querés, con la primera pregunta, vemos que vos puntualmente tuviste una experiencia laboral de más de 10 años en el relacionamiento con el ecosistema emprendedor de Latinoamérica, que lideraste más de 5 años apoyando a startups de innovación con Guaira, el brazo de inversión de Telefónica. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que encontrás ahora que pasaste de la industria de telecomunicaciones a la industria del retail? Pues mira, solo por contar un poco más de mi background en relación a lo que decías, fueron 5 años en Guaira, en Telefónica, llevé la parte de Scouting, Portfolio Management y después Scouting Regional, que incluía la inversión. Y tocábamos mucho, ¿no? Como de retail, de telefonía. Al final, Telefónica tenía cientos de tiendas o miles de tiendas en el continente y efectivamente había sinergias en los desafíos comunes entre la telco y entre el retail, ¿no? A mí las grandes diferencias es que efectivamente son industrias diferentes, pero que tienen cosas comunes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de el consumer face, ¿no? Cuando a alguien no le gusta el producto, las NPS de las telco son muy malas por lo general, porque efectivamente que te quiten la conectividad pues hace que no veas Netflix o hace que no tengas acceso a tus amigos o a lo que fuese. Y en cambio el NPS del retail, de groceries, funciona de una forma similar. Tú vas mucho a las tiendas y si algo no te gusta lo castigas, ¿no? Se castiga mucho al retail, se castiga mucho al, a las malas experiencias, ¿no? Pero, por ejemplo, en los que son fieles lo son, ¿no? Cosa que en la telefonía pasa también, sucede mucho, ¿no? Cuando alguien es de Telefónica, de Movistar o de Entel o de Claro, son para toda la vida, por así decirlo. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Quien es de Jumbo o quien es de Wong en Perú lleva muchos años siendo de Wong en Perú, pero aún así es exigente, es un cliente exigente. Entonces, los desafíos más grandes yo creo que vemos es la fidelidad del cliente y cómo estas nuevas, por nuestro lado, ¿no? Por el lado de innovación, cómo hay nuevos insurgentes, como pudo ser Corner Shop en 2015-2016, o los incumbentes tecnológicos de siempre, como puede ser Mercado Libre, que hacen una propuesta muy agresiva, de muy buena calidad, y eso hace que el nivel del retail de brick and mortar, el incumbente anterior, tenga que hacer un catch-up tecnológico, tenga que dar mucho mejor servicio y desafiarse, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros en ese desafío como compañía de traer cosas nuevas, de traer formas de entender el retail de forma diferente que pueden complementar las estrategias que ya estamos realizando hoy en día en Cencosud. Y en el sentido de esta fidelización que mencionás, eh, ¿qué tipo de factores se tienen en cuenta para incrementarla y afianzar la fidelidad de los clientes? Por ejemplo, ¿existen tecnologías exclusivamente aplicadas a eso? Sí, voy a empezar por, efectivamente, hay tecnología y startups que ayudan a que esa fidelización exista, ¿no? Pero sobre todo voy a referir a las métricas del negocio, ¿no? Cosa que las métricas del negocio del retail
han cambiado en los últimos 5 o 6 años, se han transformado, ¿no? Mucho por estos insurgentes tecnológicos como Corner Shop o como Rappi o como las grandes plataformas en Latinoamérica. Y esas nuevas métricas, una de las grandes cambios de paradigma ha sido la lógica del found rate, ¿no? El ratio de encontrar el producto que tú buscas en el app o en el e-commerce, cómo lo encuentras en la góndola, en el supermercado. Y esa métrica era algo semi desconocido para muchos retail pues generalistas o los incumbentes del legacy, como nosotros, y ahí nos damos cuenta que hay que desarrollar tecnología para mejorar el fund rate. Y el fund rate es el gran decisor del negocio. Si tienes muy buen fund rate, el NPS del negocio va a ser muy bueno, ¿no? O sea, si el cliente busca algo, lo pide y efectivamente estaba en la góndola cuando el picker está recogiéndolo, pues el NPS va a ser bueno. Ahí hay que sumarle el on time, hay que sumarle el fill rate, el que efectivamente lo que está puesto en la aplicación esté dentro de la góndola, pero sobre todo que no haya una desconexión todo lo que estás poniendo puede estar en la góndola versus el found rate, que es que cuando ya lo has pedido lo encuentres, ¿no? Entonces son nuevas métricas que lideran el negocio y nuestro esfuerzo como unidad de Cencosud Ventures es buscar cómo conseguir que esas métricas sean sólidas, consigamos los objetivos más rápido con tecnologías específicas para ello, ¿no? Y ahí, en realidad, como dicen los ingleses, there are many ways to kill a cat, y efectivamente el found rate lo puedes conseguir atacándolo por diferentes áreas. Una de ellas es una mejor gestión de góndola. Con tecnologías, pues ahí vemos, por ejemplo, el computer vision para góndolas, el poder tener cámaras que van viendo cómo es el on-shelf availability, el cómo de la disponibilidad de los productos, ¿no? Y eso es una tecnología específica adaptada a un caso de uso, adaptada con una tecnología que puede ayudar a mejorar ese found rate mencionado, que es hoy en día el driver del negocio del e-commerce y de groceries en general, ¿no? Como un pequeño ejemplo. Bárbaro. Me surgen algunas preguntas. La primera quizás es relacionada a la recolección de datos que hacen que puedan dar con una métrica correcta y asertiva sobre el find rate. Y la segunda es sobre la implementación de este tipo de tecnologías, por ejemplo, como Computer Vision, desplegada en toda el área regional en la que ustedes operan. Bien, tiene unos desafíos tremendos, Pedro. El Computer Vision específicamente requiere un hardware que no está tan comoditizado. Las cámaras han podido mejorar, pero sigue siendo esa utopía de tener una cámara que pueda ver todo y que pueda tener todo el reconocimiento de todo y de que la marca de la Coca-Cola, etcétera, eso es muy, muy complicado a día de hoy por temas de hardware, ¿no? Luego el volumen de datos el procesamiento que tiene que tener ese Computer Vision muchas veces no está en el extremo del supermercado, ¿no? Se va a un servidor de Amazon y efectivamente todo ese viaje pues hace que sean lógicas muy pesadas el OPEX que necesitas para poder implementar el caso de cómo mejorar el found rate con Computer Vision. Entonces ahí estamos viendo cómo hay los vendors como Dell o como HP que están yéndose al extremo de los supermercados para poder, las cloud en el extremo, de poder dar estas nuevas propuestas de valor que suceden dentro de las tiendas. Entonces sí, es un desafío tremendo. Yo creo que va a haber mucha innovación y sin duda es uno de los temas que más vemos, ¿no? Cómo mediante robótica, cómo estamos mejorando el on-shelf availability, cómo eso hace que mejoremos el found rate, etcétera, y al final sube el NPS, ¿no? Está todo pensado en ese mundillo. Y en cuanto a la recolección de datos, por ejemplo, en la que ustedes pueden basarse en, por un lado, digamos, la recolección de datos físicos en las tiendas para conocer qué es lo que buscan los consumidores, si están encontrando lo que buscan o si están teniendo el stock para ofrecerlo. Y después, por otro lado, la recolección de datos de comportamiento online de los consumidores. Tenemos un área entera que es de analítica avanzada, que lo que busca es el poder entender estos datos, darle el servicio a nuestras propias unidades y sobre todo, y después mientras tanto, lanzar un servicio de business to business que se llama Cenco Media, ¿no? Y es como el retail se adapta
a estas nuevas tendencias de monetización de data en base a lo que sucede en nuestras tiendas. Entonces, sí, es parte del core business. Nosotros, como Cencosud Ventures, buscamos continuamente startups que puedan afianzar esa vertical de Cinco Media, de retail, analytics, y que puedan mejorar la propuesta de valor, tanto para los clientes que están en la sala como los clientes que están por el e-commerce. Hay un esfuerzo grande en recolección de data y mejoramiento de esa data, y mucho impulsado por los precios en los anuncios de Instagram o los anuncios de Facebook, ¿no? Cuando se vuelven muy caras las alternativas, de repente el retail, que tiene contacto directo con los clientes, se vuelve algo que las marcas nos piden. ¿Cómo podemos llegar a nuestros clientes dentro de vuestra sala, ¿no? Y eso compite con los presupuestos de marketing que se orientan en televisión o en redes sociales, ¿no? Entonces, para ello, efectivamente, como mencionas, la recolección de data, la calidad de esa data, el que haya más inputs y el que trabajemos con startups para poder mejorar propuestas de valor es fundamental y es parte de nuestro foco comunidad. Yendo un poco más sobre esto último que comentabas, que es cómo Cencosud Ventures trabaja con quizás los requerimientos de negocio, pain points o oportunidades que las áreas de Cencosud ven junto con startups para poder resolverlas y aprovechar esas oportunidades. ¿Qué desafíos les está demandando las áreas de Cencosud y qué encuentran ustedes en cuanto a propuestas de valor que las startups pueden proveer? Perfecto. A ver, generalmente funcionamos de una manera asistencial. Tenemos un foco que es asistir a las unidades de negocio. Nos ponen desafíos, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de los tracks que empezamos, de las iniciativas que empezamos, tienen una agenda corporativa. Tenemos una agenda de desarrollo corporativo regional que nosotros asistimos a eso. Pero sí es cierto que efectivamente eso es más la mirada, vamos a decirlo, H1, H2, cómo acercamos tecnologías dentro de horizontes temporales de año y medio, 2 años, cómo las acercamos a dentro de 2, 3 meses, ¿no? A acelerar ese go-to-market. Muchas veces los desafíos que nos piden, más allá de la agenda que tenemos, son muy tácticos y se pueden resolver quizás con tecnologías ya existentes o con startups que ya a lo mejor ya tienen un nivel de madurez consolidado. O sea, yo eso lo llamo catch-up tecnológico. En eso hablamos mucho con las compañías. Por ejemplo, estoy pensando en hace 2 días teníamos un problema de doble identidad en el mundo de los puntos, ¿no? Cuando tú canjeas puntos, hay gente que da el identificador de otra persona y se aprovecha de los puntos de esa persona, y como en los supermercados o el cajero no verifica eso, ¿no? A lo mejor estás dando el root de otra persona y efectivamente le estás dando puntos a esa persona, porque esa persona te lo ha pedido principalmente, ¿no? Entonces, ahí hay temas de fraude de identidad, aunque no son fraudes efectivamente de gran peligro, etcétera. No ponemos en peligro el dinero de las personas, pero sí que son desafíos que nos ponen, que a nosotros nos emociona mucho porque nos saca de nuestra zona de confort y decir, bueno, ¿cómo haríamos esto, no? Y ahí hay startups con las que colaboramos y rápidamente en el network que tenemos, tanto de mi persona por haber estado en estos años involucrado en innovación en Latinoamérica, como del equipo, como de los diferentes players de nuestro ecosistema, intentamos co-crear soluciones a esos desafíos de forma rápida, ¿no? Y este fue el caso. En 2 días conseguimos una startup que te solucionaba el tema de la doble verificación mediante un SMS, o sea, que fue muy interesante y estamos viendo para cerrar un piloto con ellos. Pero sí, tenemos esa proactividad de poder apalancarnos con el ecosistema para poder resolver rápidamente problemas de catch-up tecnológico, diría yo, más que de visiones a futuro. Esas las vemos por otro track. Ese tipo de vínculo con esa startup en donde se hace una prueba piloto es un vínculo, bueno, comercial en un principio. Sí. Desde Cencosud Ventures hacen otro tipo de vinculaciones con startups. Sí, nosotros trabajamos 2 grandes ámbitos cuando nos vinculamos. Una es una vinculación profunda, que es el invertir en las compañías. Invertimos en las compañías que consideramos que nos van a dar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y ventajas competitivas para nosotros
Y efectivamente en ese desarrollo y en esa distribución para esa compañía, los dos ganan, ¿no? Un poco nosotros obtenemos esa innovación, la startup obtiene esa distribución, pero en conjunto es una ventaja competitiva desarrollada. Entonces esa es la inversión, Corporate Venture Capital as usual, eh, lo de siempre. Y luego, en aquellos espacios donde pensamos que tenemos que estar como grupo, creamos startups. Muchas veces estas creaciones de startups vienen vinculadas, quizás no en esta vez por inversiones, pero vienen vinculadas con contratos comerciales para desarrollar propuestas conjuntamente. Es decir, si yo, no es el caso, ¿vale? Pero si yo quisiera sacar una solución de mejoramiento del hogar, o sea, de cómo complementar la estrategia de vender cosas que vendemos en Easy. Easy es nuestra tienda de mejoramiento del hogar en Colombia, Argentina y Chile. Si quisiéramos hacer un nuevo formato, vamos a hacerlo así, como el quick commerce del mundo Easy, lo que seguramente haríamos sería asociarnos con una startup para conjuntamente desarrollar esa propuesta, ¿no? Estoy hablando como un ejemplo que no está en la mesa, no es uno de los focos actuales, pero lo que sí que queremos cuando desarrollamos nuevas propuestas de valor, nuevas futuras banderas, es hacerlo con startups. Entonces tenemos el modelo comercial de creación de startups conjuntamente y luego tenemos el modelo de vinculación de inversión para nuevas ventajas competitivas, ingresos incrementales, ¿no? Y ahí invertimos en las compañías para desarrollar esas nuevas ventajas, pero no va a ser un nuevo negocio, sino es una solidificación o una aceleración del go-to-market de algo que ya está sucediendo. En cuanto al catch-up tecnológico que deriva en acuerdos comerciales o en pruebas pilotos con startups, ¿qué principales obstáculos nos podés contar que son los con los que enfrentan al hacer estas implementaciones? Bien, yo te diría que el síndrome de not invented here, creo que se llama. No ha sido inventado aquí. Esto no lo hice yo, con lo cual esto no es bueno. Vemos eso mucho y efectivamente es una cuestión de, te diría que evangelización, el poder aterrizar, sentarse con la gerencia, sentarse con los líderes que lo están haciendo. Muchas veces a nosotros nos pasa en toda la plana ejecutiva de Cencosud, incluso sus siguientes líneas están ok con innovar y están ok y se empoderan y se animan, ¿no? El dilema viene cuando aguas abajo, ¿no? Cuando tienes que efectivamente realizar ese piloto, hacer las integraciones necesarias, el poder. Ahí es cuando se empieza a diluir la responsabilidad y es donde nosotros nos enfocamos en quirúrgicamente meternos. Ahí es donde está nuestro valor, en que no se diluya esa oportunidad y el poder afianzar esas relaciones. Le damos seguimientos y muchas veces ponemos personas para que suceda esa integración, ese piloto, concluyamos unos aprendizajes y decidamos después, ¿no? Pero efectivamente le damos más prioridad cuanto más estratégico puede ser el avance. El caso que te decía antes de catch-up tecnológico para el tema de fraude, que no es algo core, no me va a hacer vender más groceries o vender más apparel o home improvement. Eso lo vemos de una forma más tangencial, más educativa, y ahí hay menos predisposición a hacerlo tú, hacerlo uno mismo, ¿no? El síndrome que te decía antes. Donde sí que hay las dificultades es en grandes proyectos estratégicos, alineamiento con todos y que la cadena entera no quiera desarrollarlo por sí mismo, porque muchas veces el poder desarrollarlo por sí mismo lo que hace es retrasar, desenfocar CAPEX que ya estaba comprometido y genera una instancia donde los emprendedores sienten que pueden haber perdido el tiempo con nosotros y al final nunca sucede nada, ¿no? Al final la unidad tampoco lo va a desarrollar internamente y el emprendedor podía haberlo desarrollado, solo que se desanimó al ver actitudes quizás confrontacionales. Entonces te diría que, por resumir, nos metemos a un nivel muy profundo de hacer que la relación sea fructífera con la compañía, declaramos a las unidades que lo vamos a hacer con este partner y que cualquier inicio de tema interior sea después de los pilotos, incluso después de las integraciones, para darle la oportunidad de aprendizaje con esta compañía, ¿no? Buscamos, nuestro gran paradigma es aprendizaje. Lo que queremos es que las unidades aprendan. Después evaluamos si lo vamos a hacer internamente o si efectivamente lo más lógico y simple es que esta compañía haga el rollout de esa tecnología con nosotros, ¿no? Y darle distribución y ellos nos dan innovación. Ese es el simbiótico. La máxima ventaja que ustedes ven de trabajar con startups viene por el lado de probar tecnologías nuevas y decidir si les es más conveniente desarrollarlas in-house o tercerizarlas.
con gran factor de probabilidad, siempre es más conveniente hacerlo con las startups. Por un tema de go-to-market, de OPEX, CAPEX. Yo siempre hablo del ecosistema de innovación como un gran toolbox, un gran research and development que está ahí parado esperando a que te acerques a ellos y sobre todo, no que te acerques, sino que lo atraigas, ¿no? Que lo retengas y que lo atraigas. Entonces, el gran valor añadido es el aprendizaje, es el poder aprender con ellos. Nosotros tuvimos vamos a decirlo así, un wake-up call muy grande con Corner Shop. Y en ese momento las unidades de Corner Shop eran súper fuertes y lo siguen siendo, ¿no? Pero tuvimos mucha relación, muy buena relación, después de que bueno, pues el fallido exit con Walmart. El partner regional más evidente por nuestro footprint y por la cantidad de supermercados que tenemos en los países es Cencosud. Y ahí Cencosud no tenía grandes capacidades de e-commerce, ¿no? Entonces, lo que dijimos fue, ok, yo voy a reforzar, y somos transparentes, voy a reforzar mi e-commerce y te voy a dar a ti distribución y vamos a aprender los dos juntos. Hoy en día, en esos momentos, perdona, se vio como competidores. Había gente que, bueno, se acabó supermercados, ¿no? Ya se acabó esto. Si nos aliamos con ellos, ¿por qué trabajar? Y en realidad lo que hizo fue fortalecernos a los dos. O sea, nosotros aprendimos mucho, aprendimos a hacer e-commerce. Estas métricas fueron conversadas, ¿no? Estas métricas que mencioné al principio fueron conversadas con Corner Shop. Y efectivamente eso hizo que ambas partes se fortalecieran. Hoy en día Corner Shop no es un enemigo ni es un competidor, es un gran, gran aliado de Cencosud en toda la región, ¿no? Entonces, lo que buscamos es aprender. La realidad es que cuando ya te das cuenta de todo lo que aprendes con una startup, dices, vale, hay que hacerlas crecer, hay que crecer con ellos. Independientemente de que quieras sacar tus capacidades internas, porque igual nunca van a ser iguales o siempre van a tener otro sabor, otro diferencial. Pero la startup tiene su visión y nuestro foco es poder ayudarla a que permee su tecnología dentro de Cencosud. ¿Qué áreas dentro de Cencosud son las que más demanda tienen para trabajar con startups? E-commerce, logística, ventas. E-commerce, la que más te diría yo, porque efectivamente tiene el área de e-commerce de Cencosud es regional, se llama Cencommerce, y Cencommerce lo que busca es generar capacidades de e-commerce a nuestro retail, ¿no? Con lo cual es un área que tendrá 2 años y medio, pero es el norte de las 1000 personas, lo componen en su gran mayoría programadores. Entonces es un área que es nativa digital. Entonces, en ese sentido, Cencosud se ha digitalizado muy fuerte en estos últimos 2 años y medio, 3, y ha creado grandes capacidades, ¿no? Entonces, estas capacidades ya se pueden conectar con startups. No es tan difícil como irse al modelo brick and mortar de no tengo nada y viene una startup y me ayuda. No, aquí ya hay APIs abiertas, hay una disciplina de producción y de documentación, hay una fuerza de poder incluir estas nuevas startups que se conecten con nosotros, ¿no? Entonces, esos son grandes consumidores. En esos casos nosotros proponemos casos, pero efectivamente lo ejecuta la compañía. Y nosotros lo que debemos es entender bien cuáles son los que nos pueden cambiar el juego, cuáles son dentro de esta agenda estratégica que mencionaba al principio, dónde queremos apostar, cuáles son las que queremos apoyar. Ahora, hay otras áreas que también consumen mucho porque también tienen una misma disciplina de nativo digital, ¿no? Hablaba antes de Retail Media, de Cenco Media. Cenco Media es el área de Retail Media de Cencosud y lo mismo. Consumen muchísima tecnología, tienen equipos fuertes de Advanced Analytics, con Data Scientist y son disciplinas y áreas que a lo mejor hace 2 años o 3 años no existían, ¿no? Es un esfuerzo de este nuevo cambio cultural que está teniendo Cencosud. Otras áreas también nativas digitales son el área de medios de pago, que es reciente, tendrá menos de 6-8 meses, y efectivamente también busca, como al ser nativa digital, que es un poco el gran diferencial de las anteriores a estas nuevas, también busca vinculación con startups, y ahí nosotros también apoyamos, ¿no? Y en las áreas de logística hay un gran esfuerzo en que las áreas de logística sean digitales porque efectivamente dependemos, ¿no? Por nuestra capilaridad dependemos de las últimas millas y dependemos de partnerships que nos hagan nuestra gestión de cómo enviamos un paquete de un sitio u otro mucho más eficiente. Entonces también están muy abiertas a colaborar. Te diría que en el área de logística hay muy poquitas compañías de last mile que no trabajan con Cencosud. O sea, hay muchas que te hablo de que hay unos 20, 25 partners, startups como Lifted, como Bitrack, como SimplyRoute que trabajan con Cencosud, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no? Pero más locales. Entonces, son siempre desafíos, pero efectivamente hay un nuevo Cencosud y hay una transformación digital que lleva a un cambio cultural. Eso es lo que está sucediendo, eso es a lo que nosotros pertenecemos como Cencosud Ventures. Ahora, las áreas más difíciles o más brick and mortar o más legacy
sí que hay una lógica de catch-up tecnológico y sí que nosotros colaboramos, pero no nos metemos tan fuertes porque pensamos que ya hay una agenda, ya hay una convergencia tecnológica, ya hay unos hitos que tenemos que cumplir que hacen que vayamos mejorando nuestra supply chain específicamente y los sistemas en los que funciona 5Sub. Pero efectivamente es un esfuerzo de digitalización conjunto. Ahora nosotros nos enfocamos en aceleramiento de mercado, acelerar go-to-market y mejoramiento de la propuesta de valor de cara al cliente. Yendo ahora hacia otras latitudes, donde no fuera de Latinoamérica, ¿ustedes tienen mapeados tecnologías que se están utilizando en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa que no se están trabajando en Latinoamérica y que a ustedes les gustaría? Mira, efectivamente hay muchas tecnologías que son muy interesantes. El caso más obvio es Web3, ¿no? El ámbito de todo lo que se está creando en ese mundo es algo que quizás en Europa, Estados Unidos está más generalizado o quizás es más incipiente. Aquí todavía es muy difícil que suceda. Ayer salía, creo que Marcos Galperín de Mercado Libre diciendo que metaverso va a ser un feature, no va a ser un sistema, ¿no? Entonces, va a ser algo que va a ser puntual para los consumidores, no va a ser el día a día. Cosa que si escuchas a pues, Andreessen Horowitz, ¿no? Que ha invertido un tercio de todos los fondos del under management suyo en la movida blockchain, en apoyar la Web3, etcétera, pues ves que pues quizás en Estados Unidos está más avanzado y aquí todavía no lo estamos viendo, incluso los grandes líderes como Galperín, ¿no? Eso no quiere decir que no vaya a suceder, pero a lo mejor lo que sucede es en 3, 5, 6 años. Hay barreras tecnológicas que en medio que todavía falta, ¿no? Pero efectivamente, para mí me gustaría que Web3 estuviese más en la agenda de nuestro retail. Hoy en día no es una prioridad, no lo estamos viendo como prioridad. Tenemos otras prioridades, más del ámbito de e-commerce. He visto en Latinoamérica muy poca innovación en checkout y quizás tienes el modelo Bolt en Estados Unidos o Fast, que creo que fue la que quebró, que llevaban 2, 3 años innovando en el checkout y aquí todavía no se ven en muchos retailers ni en los incumbentes ni en los insurgentes tecnológicos se ven mucha innovación en checkout y creo que eso es algo que vamos a empezar a ver, ¿no? Pero llevamos 2 años tarde, o sea, perfectamente podría haber salido algo de esto. Entonces sí hay tecnologías, les damos seguimiento, hacemos scouting tecnológico, pero efectivamente nos falta ver los casos de uso aplicables en la región para que nosotros podamos distribuirlos. Al final nuestro gran valor para la startup es la distribución, la capilaridad de lo que podamos hacer delivery. ¿Qué falta en Latinoamérica para que se desarrollen las soluciones de más urgencia, como por ejemplo la de checkout que mencionaste? ¿Es talento? ¿Es capacidad económica? ¿Es capacidad Mira, tecnológica? ¿Es capacidad de conocimiento? yo creo que hay un tema de talento. Tema de talento me refiero a escala. Si bien Latinoamérica ha sido, creo, hace un año veía una métrica que decía que en Computer Science Latinoamérica es de las que más ha crecido, pero sigue siendo muy poco en base a la base que puede tener India, ¿no? Efectivamente hablamos de continentes de 1 billón de personas. Estamos aquí hablando que tampoco y no hay un consenso tampoco en el syllabus o en la metodología o en el consenso de la universidad, ¿no? Bueno, efectivamente creo que hay un tema de talento. Creo que los gobiernos están haciendo lo posible para que puedan, tanto de las iniciativas que conozco de aquí, sobre todo en Chile, donde estoy basado momentáneamente, o las que he visto en Perú, sí que hay mucho esfuerzo del gobierno por generar más talento y poder subvencionar carreras de computer science, etcétera. Pero hay un tema cultural, o sea, computer science no es fácil. O sea, son carreras donde efectivamente se requiere una disciplina y conocimiento y un esfuerzo que no es menor. No todo el mundo acaba siendo programador, no es algo que es para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Yo creo que falta honestamente, que la gente quiera creérselo. Para mí es que la gente quiera creérselo. Tenemos, ya lo comentábamos muchas veces en los ambientes de Guaira, teníamos muchos, Chile, por ejemplo, ¿no? Que lo conozco más de cerca. Chile tiene muy buenos gerentes, muy buenos ejecutivos y cobran mucho y está perfecto y tienen una cierta aversión al riesgo.
Entonces, como cobran mucho y están cómodos y son gerentes y han liderado grandes equipos, esos son las personas que tienen un insight de la industria de al menos más de 10 años, que saben liderar equipos, que han creado equipos desde cero, etcétera. Esas son las personas que, si mañana emprenden, sería mucho más fácil para todos el poder generar valor y grandes propuestas, ¿no? Pero efectivamente, hay una cultura de aversión al riesgo que yo creo que no se consigue quitar y que seguimos viéndolo. Y lo vemos muchas veces en cómo, con los emprendedores con los que hablamos también, ¿no? A mí me falta más quitar aversión al riesgo, que las personas sean literalmente más arriesgadas. Pero efectivamente todo es un trade-off y yo creo que es una mezcla entre el talento que está hoy en día muy cómodo y la falta de capacidades de generar computer science a escala es lo que nos hace todavía que no haya volúmenes de creación de startups como puede haber en otros países. Creo que yo me iría a por eso. No le echaba la culpa al Venture Capital. Todo el mundo le echa la culpa al Venture Capital y todo el mundo le dice que no, que ponen dinero y que no se arriesgan. Yo creo que es bullshit. Tú hablas con la mayoría de fondos que hayan tenido más de 1 o 2 fondos hoy en día, que puede haber unos 60 fondos en la región, y lo que te dicen es que faltan proyectos o que faltan buenos emprendedores. Entonces, creo que hay mucho por hacer todavía. Bueno, le queda entonces a los líderes emprendedores de Latinoamérica la responsabilidad y las ganas de hacer el paso al emprendedurismo a escala. Pepe, te agradezco mucho las palabras. Me queda una sola última pregunta, que es: ¿a quién te gustaría que invitemos al podcast? Mira, yo creo que hay un colectivo que está muy, muy poco visto y creo que tiene mucho que decir, y es los nuevos managers que hayan nacido durante pandemia. Creo que, y nuevos managers quizás latinoamericanos, pero que incluso viven en Estados Unidos. No te sabré decir un nombre específico, así que estoy fallando con la pedida, pero efectivamente creo que había un fondo que me gustaba mucho, creo que es Lloreda, se llamaba H2O. Son colombianos en Miami, creo. No sé si le entrevistasteis aquí, pero creo que todo su equipo y él tienen una visión muy interesante de Early Stage Investment en Latinoamérica. Y fueron, creo que, los primeros inversionistas en Tool, la colombiana de appliance para construcción. Y creo que puede ser bueno que Lloreda esté aquí. Bárbaro. Estaremos entonces entrando en contacto. Muy Pepe, te bien. agradezco mucho tus palabras y vamos a seguir en contacto para continuar aportando valor al ecosistema emprendedor latinoamericano. Muy bien, pues muchas gracias. Que tengáis buen día. Estimada audiencia, este es el final del capítulo LATAM Innovation Talks, futuro del retail. Agradecemos nos hayan escuchado, esperamos que les haya sido de interés y los esperamos en el próximo capítulo.